A veces la Biblia menciona a ciertos personajes oscuros, pero que tuvieron un impacto significativo en la historia bíblica. Naamán encaja en esta definición. Pero antes de comenzar esta increíble historia de la Biblia, déjanos tu me gusta y suscríbete a nuestro canal. A lo largo de la narrativa encontrarás otros videos relacionados con esta historia, así como al final del video. Empecemos. Gran parte de los lectores de la Biblia nunca han oído hablar de su nombre, o si alguna vez lo leyeron en algún versículo bíblico, probablemente ya no lo recuerdan. Naamán fue la esposa del rey Salomón y la madre de su hijo heredero. Roboam en la Biblia solo se menciona brevemente, en las referencias a su hijo después de que sucedió a Salomón en el trono de Israel. Por lo tanto, bíblicamente, la historia de Naamán es en gran medida desconocida. El nombre Naamán significa agradable o placentero. Curiosamente, de todas las mujeres de Salomón, Naamán es la única que tiene su nombre registrado en la Biblia. Obviamente esto se debió a su posición como madre de la reina, pero sigue siendo un hecho curioso. Considerando el tamaño del harén de Salomón, sabemos que Salomón tenía cientos de esposas, para ser exactos, 700 esposas y 300 concubinas, y aún así solo una de ellas se menciona nominalmente en el texto bíblico. ¿Pero había algo especial en esta mujer que debamos saber? ¿Cómo fue su vida al lado de un hombre que tenía cientos de otras mujeres? ¿Cuál fue su verdadera contribución en la historia bíblica? En este video, entenderemos todo lo que la Biblia realmente dice sobre quién fue Naamán. Un dato importante sobre Naamán en la Biblia está relacionado con su origen. El texto bíblico registra que Naamán era una mujer amonita. Los amonitas eran un pueblo descendiente de Lot, a través de su hija menor, y por lo tanto los ancestros de Naamán. La Biblia registra que cuando Lot y sus hijas vivían en una cueva después del juicio divino sobre la ciudad en la que vivían, esas jóvenes, desesperadas en un momento sobre su futuro, se involucraron en un plan que resultó en relaciones inmorales con su propio padre. Es cierto que esta familia vivió una situación traumática. La esposa de Lot y, por lo tanto, la madre de las dos jóvenes, murió después de no poder liberarse de su antigua ciudad. El texto bíblico también indica que los yernos de Lot murieron cuando la ciudad fue destruida. A menos que se entienda que Lot y sus hijas se quedaron en la ciudad que fue objeto del juicio divino, entonces esos yernos debían ser los novios de las dos hijas vírgenes que escaparon con Lot de la ciudad. Además de perder a su madre de una manera terrible, es posible que esas mujeres también hayan perdido a sus futuros esposos. Sin embargo, esto obviamente no justifica lo injustificable cuando tomaron la decisión de establecer una descendencia con su propio padre. Parece que las hijas de Lot pensaron que no quedaba nadie más en el mundo. Obviamente esto no tenía sentido, ya que antes de huir a una cueva en las montañas, esta familia pasó por una pequeña ciudad que no fue destruida. De hecho, estas jóvenes fueron incrédulas y fallaron en confiar en Dios y esperar su provisión. Como resultado de sus relaciones reprobables, nacieron los ancestros de dos pueblos que causaron grandes problemas a los hijos de Israel, los moabitas y los amonitas. Además, estos dos pueblos hermanos se unieron en el tiempo de Moisés para hacer pecar a los israelitas contra Dios, involucrándolos en su inmoralidad. Los amonitas estaban establecidos en el lado oriental del Jordán, y con frecuencia eran enemigos de los israelitas. Además, los amonitas eran muy idólatras. Adoraban al terrible dios Milcom, también conocido como Moloc. El culto a esta deidad involucraba prácticas increíblemente inmorales y un tipo de ritual que, para muchos estudiosos, involucraba el sacrificio humano, especialmente de niños. Por lo tanto, los amonitas estaban entre los pueblos con los que los israelitas no debían mezclarse. Sin embargo, Naamán, la esposa de Salomón y madre de su príncipe heredero, pertenecía precisamente a este pueblo problemático. Por lo tanto, con frecuencia, los eruditos del Antiguo Testamento consideran que el matrimonio de Salomón con Naamán fue un matrimonio ilegal. La Biblia no proporciona ninguna información sobre la familia de Naamán, pero la mayoría de los intérpretes presumen que debía ser una princesa de la casa de Naas. Naas fue un rey amonita que fue derrotado por Saúl al comienzo de su liderazgo sobre Israel, pero que más tarde desarrolló una especie de relación fraternal con David, probablemente durante su tiempo como fugitivo. Algunos incluso piensan que el Naas que negoció con David no era el mismo Naas de la época de Saúl, pero esto es muy improbable. En cualquier caso, Naas tenía dos hijos, Ramón y Sobe. Además, un texto griego adicional en el segundo libro de Samuel capítulo 10, versículo 2, indica que Naamán era hija de Ramón, hijo de Naas.
Sin embargo, considerando que Naas ya no fue hostil con David cuando trató de consolarlo por la muerte de Naas, algunos estudiosos consideran que tal vez Naamán era hija de Sobe, quien, a diferencia de su hermano Ramón, fue amigable con David durante su huida en el contexto de la rebelión de Absalón. Otro tema debatido por los intérpretes bíblicos es el momento en que ocurrió el matrimonio entre Salomón y Naamán. El único detalle en el texto bíblico que arroja algo de luz sobre esto tiene que ver con la edad de Roboam cuando ascendió al trono de Israel. En primer lugar, la Biblia dice que Salomón reinó durante 40 años en Jerusalén. Luego el texto bíblico registra que Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar en lugar de Salomón. Por lo tanto, si no hubiera un error de copia de al menos un año en estas fechas, entonces tenemos la información de que Roboam nació antes de que Salomón comenzara a reinar. En consecuencia, esto significa que el matrimonio entre Salomón y Naamán debe haber ocurrido al final del reinado de David. Por lo tanto, algunos comentaristas creen que tal vez este matrimonio fue arreglado por David como una forma de retribución por la ayuda que obtuvo de la casa de Naas. Esto incluso plantea la fuerte posibilidad de que Naamán podría haber sido la primera de las 700 esposas de Salomón, pero es imposible estar seguro de esto. De todos modos, la importancia de Naamán en la historia de Salomón es evidente porque fue la madre del hijo que lo sucedió en el gobierno de Israel. Sin embargo, determinar el tipo de mujer que fue para Salomón es una tarea demasiado complicada, simplemente porque la Biblia no proporciona información sobre el carácter de Naamán. Algunos comentaristas consideran el significado de su nombre, agradable, como una indicación de que Naamán podría haber sido una esposa amorosa y dedicada, pero es fácil ver cómo este argumento es muy débil. Otros la relacionan con la sulamita mencionada en la poesía del Cantar de los Cantares de Salomón, pero no hay absolutamente ninguna evidencia de esto. Este es solo otro argumento sin fundamento. Hay quienes afirman que Naamán fue una persona justa al recurrir a la literatura rabínica. En un tratado talúdico se dice que Dios impidió que Moisés destruyera a los amonitas porque iba a sacar de entre ese pueblo a una mujer virtuosa que continuaría la dinastía de David, siendo la madre del hijo de Salomón. Sin embargo, este tratado es principalmente un comentario y no puede compararse con las Escrituras. Algunos describen a Naamán como una esposa sabia y muy prudente, una madre ejemplar para Roboam. Pero la verdad es que ni siquiera sabemos si sobrevivió al parto de su hijo. Lo que la Biblia dice sobre Naamán es que era una mujer amonita con la que Salomón se casó. Sin embargo, la Biblia también dice que las esposas extranjeras de Salomón, incluidas las mujeres amonitas, fueron responsables de corromper su corazón y alejarlo del Señor, llevándolo a abrazar la idolatría. En este sentido, el texto bíblico menciona que Salomón llegó a seguir a Moloque y construyó un altar dedicado a él para complacer a sus esposas. Por lo tanto, no podemos saber si Naamán estuvo entre las mujeres amonitas que se beneficiaron de esta idolatría en Israel. Sin embargo, más tarde, su hijo Roboam hizo lo malo delante del Señor y promovió una idolatría abominable en Judá. Para algunos, este comportamiento de Roboam puede ser un indicio de que no tuvo buenas referencias de su padre Salomón ni de su madre. Además, muchos intérpretes consideran que Naamán parece ser mencionada de manera negativa en el texto bíblico, ya que en todas las menciones a ella queda claro que la madre del rey que causó la división en Israel era una mujer hermosa. Antes de eso, sabemos que Ruth, una mujer moabita y por lo tanto perteneciente a un pueblo tan detestable como los amonitas, fue alcanzada por la gracia de Dios y se consideró parte de la comunidad de la alianza, convirtiéndose en antepasada del propio Salomón. Lo mismo podría haber sucedido con Naamán. Es cierto que Naamán podría haber sido una excepción entre las esposas idólatras de Salomón, pero no hay forma de saberlo. En el caso de Ruth, la Biblia registra detalladamente cómo abrazó la fe en el Dios de Israel, pero en el caso de Naamán no se dice nada al respecto. Pero a pesar de todo, Roboam, el hijo de la amonita Naamán, fue incluido en la genealogía de Jesús en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nada de esto estuvo fuera del control soberano de Dios, y las debilidades humanas no pudieron frustrar sus actos redentores a lo largo de la historia. Por último, también existen antiguas leyendas medievales que se volvieron populares en corrientes místicas del judaísmo y mencionan de manera fantástica la relación entre Salomón y Naamán. En una de esas leyendas, se dice que Salomón conoció a Naamán mientras trabajaba como plebeyo para el rey amonita, que era el padre de la joven. En ese periodo como plebeyo, Salomón fue engañado por un demonio y perdió su trono. Sin embargo, este tipo de relato no es más que una leyenda, y obviamente no merece consideración.
A pesar de que tenemos curiosidad sobre algunos personajes de la Biblia, como Naamán, a menudo debemos aprender a callar ante el silencio bíblico. Ahora cuéntanos en los comentarios si ya sabías quién era Naamán.